Nutrición, dislipemia y obesidad. Se tratarán en el siguiente tema de una manera profunda las dislipemias, incluyendo sus causas y tratamiento, la valoración nutricional y el soporte nutricional enteral y parenteral, y por último la obesidad, su clasificación y tratamientos médicos y quirúrgicos. Dislipemia familiar. En relación con la herencia de las distintas dislipemias familiares, la hipertrigliceridemia familiar, la hiperlipemia familiar combinada y la hipercolesterolemia poligénica tienen una herencia poligénica. La dislipemia familiar más frecuente es la hiperlipemia familiar combinada. Tiene interés la diferenciación clínica entre la hipercolesterolemia familiar monogénica y la poligénica. En la forma monogénica aparecerán xantomas tendinosos y estos pacientes tienen más de un 10% de familiares afectos. En relación a los valores de colesterol, en el caso de la hipercolesterolemia familiar poligénica, los valores varían entre 200 y 300 miligramos por dl. En la forma familiar monogénica heterocigota, entre 300 y 600 miligramos por dl. Y aquellos pacientes homocigotos para la forma familiar monogénica presentan valores superiores a 600 miligramos por dl. Hiperlipoproteinemias secundarias. Antes de asumir el diagnóstico de una forma familiar, al igual que antes de comenzar un tratamiento hipolipemiante, debemos destacar las causas secundarias, ya que en estos casos el tratamiento de la misma, por ejemplo, del hipotiroidismo, corregiría la dislipemia. Debemos recordar que el patrón de dislipemia típico de la diabetes mellitus tipo 2 es el mismo que se asocia al síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, aumento de triglicéridos con disminución de HDL. En la diabetes mellitus tipo 1 podemos encontrar un patrón similar al de la diabetes mellitus tipo 2 en periodos de mal control glucémico. También son de especial importancia la dislipemia asociada a resistencia a insulina, que se asocia al tratamiento antirretroviral de alta actividad con inhibidores de la proteasa. Objetivos de control de la dislipemia. Incluimos a continuación los objetivos de control de la dislipemia según el tercer panel de control, ATP tercero. Estos objetivos serán diferentes en función de la presencia o no de los distintos factores de riesgo cardiovascular o de la presencia de enfermedad vascular ya establecida. Recordar que la diabetes mellitus es un equivalente de cardiopatía isquémica en este sentido. Hipolipemiantes. Presentamos el cuadro resumen de los principios activos, efectos sobre colesterol y triglicéridos, acción y efectos adversos de los hipolipemiantes comercializados. Valoración de la desnutrición. Aunque clásicamente se describían dos síndromes, el marasmo y el cuásicor, en la práctica clínica la mayoría de los estados de desnutrición son mixtos. El primer índice de utilidad para la valoración nutricional es el peso y sus distintas combinaciones.
Tiene gran importancia también el conocimiento de las características de las proteínas que evalúan el compartimento visceral, albúmina, transferrina, prealbúmina y proteína ligadora de retinol, junto con su vida media. La albúmina constituye un buen parámetro de valoración nutricional inicial, pero dada su vida media prolongada no resulta de utilidad para realizar el seguimiento a corto plazo. Por otra parte, un valor normal casi siempre se corresponde con una adecuada situación nutricional proteica, pero un valor inferior a la normalidad puede aparecer ante enfermedades agudas que desplazan la síntesis hepática hacia otras proteínas o en pacientes portadores de hepatopatías. Soporte nutricional. Cuando se quiere realizar una nutrición correcta, es importante, en primer lugar, realizar una valoración del estado nutricional y a continuación realizar una evaluación de los requerimientos. Para ello es preciso conocer el metabolismo basal y el gasto energético añadido del paciente. Como norma general, siempre que sea posible, se utilizará el tubo digestivo, porque es más fisiológico, más fácil de usar, seguro y barato. Por eso es importante la evaluación de su capacidad de motilidad, longitud y capacidad de absorción adecuadas. Se presenta el algoritmo del soporte nutricional cuando éste esté indicado. De una manera general, se precisará el soporte nutricional cuando el paciente sea incapaz de cubrir por sí mismo más del 50% de sus necesidades calóricas y proteicas durante más de 7 días. Si el paciente presentase una situación de desnutrición previa, la indicación de soporte nutricional se establecería con un tiempo de espera inferior a 7 días. Una vez que existe indicación nutricional, el siguiente punto a valorar sería la posibilidad de utilizar el tracto digestivo en relación a su motilidad, longitud y capacidad de absorción. Si el tracto digestivo es utilizable, el siguiente punto a plantear es si el paciente presenta problemas de deglución. Con estos pasos, lo que pretendemos es utilizar el sistema más fisiológico posible siempre, recurriendo a la nutrición parenteral únicamente cuando no es posible mantener una nutrición adecuada a través del tracto digestivo, o bien cuando la nutrición enteral esté contraindicada. Se muestra en la figura los distintos accesos que pueden obtenerse para la alimentación artificial. Nutrición enteral. Entre las complicaciones de la nutrición enteral debemos destacar distensión abdominal. En este caso siempre hay que destacar la presencia de híleo paralítico, vómitos o regurgitación. Obliga a suspender la nutrición, valorar el tránsito intestinal, descartar distensión gástrica y comprobar la correcta colocación de la sonda. Broncoaspiración de la dieta. Obliga a la suspensión de la dieta. Diarrea. Si es desde el día 1 a 4 del inicio de la nutrición, suele corregirse disminuyendo el ritmo de infusión o añadiendo fibra. Si se produce a partir del día 4 de nutrición, es importante descartar otras causas, mediante la realización de coprocultivos.
parenteral. Se presentan las indicaciones de la nutrición parenteral. En definitiva, utilizaremos una nutrición parenteral siempre que exista indicación de soporte nutricional, y la nutrición enteral o bien está contraindicada, o bien es insuficiente para cubrir las necesidades del paciente. Las complicaciones de la nutrición parenteral son mecánicas, derivadas de la colocación del catéter, neumotórax, etc. Metabólicas: 1. Alteraciones de la glucemia. 2. Hiperlipemias. 3. Alteraciones de los electrolitos. 4. Elevación de enzimas hepáticos. Infecciosas, habitualmente por contaminación del catéter, aunque también puede estar contaminada la bolsa de nutrición parenteral. Clasificación de la obesidad. El índice de masa corporal, o de Quetelet, se define como el cociente entre el peso en kilogramos por la talla al cuadrado en metros. El IMC nos permite clasificar la obesidad en grados. Tratamiento de la obesidad. La dieta es, al igual que en la diabetes, un pilar básico del tratamiento de la obesidad, ya que ninguno de los tratamientos farmacológicos resulta útil si no se acompaña de la dieta. Inicialmente se suelen prescribir dietas de 800-1500 kilocalorías con el objetivo de perder 1 kilogramo por semana. En aquellos pacientes que se someten a cirugía bariátrica, el seguimiento adecuado de la dieta también es un pilar fundamental para evitar la aparición de complicaciones. Presentamos las principales características de los tratamientos farmacológicos. Objetivos de tratamiento en la obesidad. Se presentan los objetivos del tratamiento de la obesidad en función de su grado y los tratamientos recomendados en cada caso. Cirugía bariátrica. Se presentan a continuación las indicaciones de la cirugía bariátrica. Es de especial importancia tener en cuenta que el paciente no debe presentar patología psiquiátrica asociada y debe tener un riesgo quirúrgico y anestésico aceptable. Para evitar las complicaciones es fundamental una educación nutricional y apoyo psicológico tanto previamente como después de la intervención. Los suplementos multivitamínicos y de oligoelementos, así como la monitorización periódica del estado nutricional del paciente. Unas buenas recomendaciones y seguimiento dietético serán capaces de prevenir la principal complicación de la cirugía bariátrica: los vómitos. Metabolismo del calcio. El siguiente tema corresponde al metabolismo del calcio. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la hipercalcemia incluye multitud de patologías, siendo las causas más frecuentes el hiperparatiroidismo primero y las neoplasias malignas en los pacientes no hospitalizados y hospitalizados respectivamente. En la actualidad, lo habitual es que al diagnóstico los pacientes se encuentren asintomáticos y que la hipercalcemia se haya detectado en una analítica de rutina. En aquellos pacientes que desarrollan sintomatología, la clínica consiste en la presencia de astenia, poliuria, polidipsia, estreñimiento, disminución del nivel de conciencia y arritmias cardíacas. En los casos de hipercalcemia crónica relacionados con hiperparatiroidismo primario, puede aparecer una afectación ósea característica que se conoce como osteitis fibrosa quística, así como afectación renal por depósitos de calcio en el intersticio renal, nefrocalcinosis, o bien la aparición de nefrolitiasis por cálculos de oxalato y fosfato cálcico.
En cuanto al diagnóstico diferencial, el dato que más información aporta son los niveles séricos de fósforo. Aquellos pacientes con niveles de fósforo bajos o en el límite bajo de la normalidad, en la inmensa mayoría de las ocasiones van a padecer un hiperparatiroidismo primero. Por lo tanto, para confirmar este, debemos determinar los niveles de PTH inmunoreactiva. Si estos se encuentran elevados antes de diagnosticar al paciente de un hiperparatiroidismo primero, debemos descartar que el paciente no esté tomando sales de litio, que producen una hipercalcemia, con fósforo bajo y PTH elevada, por bloqueo del sensor de calcio de la glándula paratiroidea, o que el paciente no padezca una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, enfermedad de herencia autosómico dominante en la que existe una mutación en el sensor de calcio de la paratiroides y túbulo renal, que cursa con hipercalcemia desde la infancia y rara vez es sintomática. Si tras la determinación de los niveles de PTH nos encontramos con que estos están suprimidos, debemos descartar inmediatamente la existencia de una hipercalcemia paraneoplásica por secreción de PTHRP, proteína relacionada con la PTH, que es una proteína con acciones similares a la PTH y que es segregada por células neoplásicas fundamentalmente de estirpe epidermoide. En el otro lado tenemos los pacientes que presentan fósforo elevado o en el límite alto de la normalidad. Tras la determinación de los niveles de vitamina D, podemos diferenciar aquellos pacientes con cifras elevadas secundarias a intoxicaciones por vitamina D, enfermedades granulomatosas, sarcoidosis o neoplasias, linfomas, de aquellos con niveles disminuidos como acontece en el caso de las metástasis líticas a nivel óseo, enfermedades que cursan con aumento de la resorción ósea, hipertiroidismo o intoxicación por vitamina D, o en la hipercalcemia por hiperparatiroidismo segundo o terciario en la insuficiencia renal crónica. La hipercalcemia aguda es una situación de gravedad que puede comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, va a requerir la instauración precoz de medidas terapéuticas con el objeto de disminuir las cifras de calcio plasmático. La medida más precoz y eficaz es la rehidratación del paciente, que corrige la situación de repleción de volumen que presentan estos sujetos e incrementa la eliminación urinaria de calcio. Una vez conseguida la repleción de volumen, la adicción de diuréticos de asa, furosemida, incrementa aún más la eliminación urinaria de calcio. En cuanto al manejo farmacológico específico, el tratamiento de acción más rápida inicialmente es la administración de calcitonina, aunque presenta el problema de la taquifilaxia, requiriendo frecuentes aumentos de dosis que cada vez son menos efectivas con el uso repetido. Los fármacos más potentes a la hora de disminuir los niveles plasmáticos de calcio son los bifosfonatos. Estos fármacos tardan en conseguir un efecto completo entre 24 y 48 horas, aunque su vida media es muy prolongada, y mantienen su acción sobre los niveles de calcio durante varios días. Su principal mecanismo de acción es la disminución de la resorción ósea al inhibir la acción osteoclástica.
Debemos vigilar los niveles de fósforo, que pueden aumentar, y los de calcio, que pueden disminuir, incluso al rango de hipocalcemia. Finalmente, en el manejo clínico de las hipercalcemias también se emplean los glucocorticoides, por su acción antiinflamatoria sobre lesiones neoplásicas y la inhibición de la acción de la vitamina D. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta que el empleo de glucocorticoides solo está indicado en aquellos pacientes con hipercalcemia de origen tumoral o secundaria a la elevación de las cifras de vitamina D. Una vez realizado el diagnóstico de la hipercalcemia provocada por un hiperparatiroidismo primero, he instaurado el tratamiento en situación aguda si éste es necesario. La decisión más importante a tomar en el hiperparatiroidismo primero es si el paciente presenta indicación quirúrgica o no. Los criterios de indicación quirúrgica se reflejan en esta diapositiva, y son la edad, se interviene a todos aquellos pacientes menores de 50 años, la elevación de los niveles de calcio plasmático, 1 miligramo por dl, por encima del límite superior de la normalidad, que normalmente se sitúa en 10,5 miligramos por dl, la eliminación urinaria de más de 400 miligramos de calcio al día. Una disminución en el aclaramiento de creatinina superior al 30% del aclaramiento que le correspondiera al paciente ajustado a edad y sexo, el padecimiento de episodios de nefrolitiasis aguda de repetición o la visualización de un cálculo en la vía urinaria en la radiografía simple de abdomen. A nivel óseo es criterio quirúrgico la presencia de un descenso en la densidad mineral ósea superior a menos 2,5 desviaciones estándar en el T-score. Junto a estos criterios también se consideran de indicación quirúrgica aquellos pacientes que hayan presentado un episodio de hipercalcemia aguda que haya comprometido su vida, o bien que no se pueda asegurar por motivos psíquicos, sociales o económicos un correcto seguimiento en consultas. Una vez indicada la cirugía, recordar que para la realización de la misma no es imprescindible ninguna prueba de imagen, ya que la palpación manual de las glándulas paratiroides por parte del cirujano es el método más sensible para la identificación de la glándula patológica. En caso de programar una cirugía mínimamente invasiva, sí sería necesario localizar las glándulas afectas antes del acto quirúrgico, lo que se puede conseguir mediante la realización con una gammagrafía con tecnecio sestamibi, que en caso de resultado dudoso se puede acompañar de una ecografía selectiva de la región paratiroidea. Si el paciente con hiperparatiroidismo primario no presentara criterios de cirugía o rechazara la misma, debemos iniciar medidas dietéticas y farmacológicas con el objeto de intentar mantener los niveles de calcio dentro de un rango no peligroso para la vida del paciente. La hidratación abundante por vía oral suele ser una medida suficiente en la mayoría de los pacientes para mantener los niveles de calcio por debajo de 11,5 miligramos por dl. En aquellos pacientes en los que esta medida no es suficiente para el control del calcio o presenten complicaciones asociadas al hiperparatiroidismo, debemos instaurar tratamiento farmacológico. Las mujeres posmenopáusicas que presenten cierto grado de dismineralización ósea pueden verse beneficiadas del empleo de terapia hormonal sustitutiva con estrógenos durante los primeros 5 años de menopausia. La prolongación del tratamiento estrogénico durante más tiempo del recomendado se ha visto asociada a un incremento de eventos cardiovasculares y, por lo tanto,
no estaría indicado en este tipo de población. Otra opción terapéutica es el empleo de moduladores selectivos del receptor estrogénico, como el raloxifeno, que se ha mostrado efectivo en el tratamiento de la osteoporosis de la mujer posmenopáusica. Los fármacos antirresortivos de más amplio uso y una amplia experiencia clínica son los bifosfonatos, de los que disponemos de formas galénicas de administración semanal. Se han demostrado efectivos tanto en la disminución de las cifras de calcio circulantes como en la detección de la progresión e incremento de la densidad mineral ósea en el hueso osteopénico y osteoporótico. Recientemente se ha introducido como tratamiento antiosteoporótico la administración de sales de estroncio. Finalmente, como tratamiento específico del hiperparatiroidismo, en aquellos casos con contraindicación o rechazo a la cirugía, disponemos del tratamiento con fármacos calciomiméticos, que son agonistas de alta afinidad del receptor de calcio a nivel de la glándula paratiroidea, que han demostrado ser muy efectivos en el manejo del hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal crónica, aunque también se han obtenido resultados satisfactorios en el manejo de los pacientes con hiperparatiroidismo primario. La hipocalcemia se va a manifestar clínicamente como un cuadro de hiperexcitabilidad neuromuscular, en el que van a aparecer espasmos carpopedales y musculares, y en los casos más extremos, espasmos laríngeos y convulsiones. En casos severos puede cursar con parada cardiorrespiratoria. A nivel cardíaco se asocia con inversión de la onda T y prolongación del intervalo QT. Clínicamente podemos valorarla mediante los signos de Trousseau y Vostek, o espasmos carpopedal tras el inflado de un manguito de presión arterial en una extremidad superior con compresión mantenida por encima de la presión arterial sistólica, o la aparición de trismus tras la percusión sobre los músculos maseteros respectivamente. En cuanto a su diagnóstico diferencial, debemos valorar, al igual que en el caso de la hipercalcemia, los niveles de fósforo. Los pacientes con niveles de calcio y fósforo disminuidos suelen tener en la mayoría de las ocasiones como causa subyacente el déficit de vitamina D, que se puede observar en pacientes ancianos hospitalizados, pacientes alcohólicos o con cuadros de malabsorción crónica. Si los niveles de fósforo se encuentran aumentados, debemos determinar las cifras de paratormona inmunorreactiva. Si estos se encuentran disminuidos, la causa de la hipocalcemia es un hipoparatiroidismo primario, en la mayoría de las ocasiones de origen posquirúrgico, y en menor medida autoinmune o de etiología idiopática. Si los niveles de PTH están elevados, nos podemos encontrar ante una fase precoz del hiperparatiroidismo secundario de una insuficiencia renal crónica, o bien el paciente puede presentar una anomalía en el receptor de PTH, conocida como pseudohipoparatiroidismo. Mención aparte merece las alteraciones asociadas a la hipomagnesemia. La presencia de niveles sanguíneos disminuidos de magnesio se relacionan con hipocalcemia por alteración de la secreción de PTH o bien disminución de la respuesta periférica a esta. Si la hipomagnesemia es leve o moderada bioquímicamente, nos encontraremos con cifras de calcio descendidas y aumento de PTH. Si la hipomagnesemia es severa, nos encontraremos con hipocalcemia y descenso de las cifras de PTH. Por lo tanto, ante cualquier hipocalcemia que no se corrige con tratamiento habitual, debemos pensar en la presencia de una hipomagnesemia coexistente y corregir previamente esta.
El pseudohipoparatiroidismo consiste en un trastorno hereditario que cursa con una insensibilidad del receptor de PTH a la acción de esta hormona. El receptor de PTH es un receptor de membrana unido a una proteína G y que utiliza como mensajero intermediario el AMP cíclico sintetizado por una adenilato ciclasa. Existen tres tipos de pseudohipoparatiroidismo: los tipos 1A y 1B y el tipo 2, por alteraciones a distintos niveles del receptor. El tipo 1A está producido por una mutación en la proteína G de membrana y se asocia con un cuadro malformativo que se conoce como osteodistrofia de Albright y que cursan con cara redondeada, pseudopterygium coli, obesidad, talla baja y acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano, y se puede acompañar en ocasiones de retraso mental. Como la proteína G interviene en otros receptores hormonales, los pacientes presentan resistencia a la acción de otras hormonas como la TSH, GnRH y hormona antidiurética. La mutación se localiza en el cromosoma 20. El pseudohipoparatiroidismo tipo 1B presenta una alteración en el receptor entre la proteína G y la producción de AMP cíclico. El pseudohipoparatiroidismo tipo 1B presenta una alteración del receptor posterior a la producción de AMP cíclico. Para diferenciar entre los tipos 1 y 2, se ha utilizado la administración de PTH intravenosa, tras la que se obtiene un incremento de las cifras de AMP cíclico en orina en el tipo 2, mientras que esta excreción no se incrementa en los tipos 1. En ninguno de los tres casos se incrementará la excreción urinaria de fósforo en respuesta a la PTH, lo que confirma la insensibilidad del receptor a la acción de la hormona. La presencia de osteodistrofia de Albright, sin alteración en el receptor de PTH ni ninguna otra insensibilidad a la acción hormonal, se conoce como pseudo-hipoparatiroidismo. Trastornos que afectan a sistemas endocrinos múltiples. El siguiente tema corresponde a los trastornos que afectan a sistemas endocrinos múltiples. Los síndromes poliglandulares autoinmunes son enfermedades hereditarias en las que se asocian diversas manifestaciones endocrinológicas de origen autoinmune. Existen dos tipos. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 presenta una herencia autosómico recesiva relacionada con mutaciones en el gen AIRE localizado en el cromosoma 20. Es una enfermedad que se diagnostica en la infancia, cursando con una tríada característica consistente en la aparición de candidiasis mucocutánea resistente al tratamiento habitual, adrenalitis autoinmune e hipoparatiroidismo autoinmune. Asocia con frecuencia hipogonadismo autoinmune, y los pacientes pueden presentar otras afecciones autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 se manifiesta en la adulta y es de herencia poligénica. Se caracteriza por la asociación de adrenalitis autoinmune junto con diabetes mellitus tipo 1 o enfermedad autoinmune del tiroides. Puede asociar igualmente otras enfermedades autoinmunes. Hasta el 25% de los pacientes con miastenia gravis presentan un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. Las neoplasias endocrinas múltiples, MEN, son enfermedades hereditarias en las que se asocian varios tipos de tumores de estirpe endocrinológica. El MEN tipo 1
Se hereda de forma autosómico dominante por la mutación de un gen conocido como menina localizado en el cromosoma 11. La alteración que con más frecuencia presentan estos pacientes es un hiperparatiroidismo primero como consecuencia de una hiperplasia de paratiroides, al contrario que ocurre en el hiperparatiroidismo primero aislado, en el que la mayoría de las ocasiones, más del 80% de los casos, lo que encontramos es un adenoma de paratiroides. La segunda manifestación por orden de frecuencia son los tumores gastroenteropancreáticos, de los cuales el más frecuente es el gastrinoma en un 40% de los casos, seguido del insulinoma. Finalmente, estos pacientes asocian tumores hipofisarios, siendo el más frecuente el prolactinoma seguido del productor de GH. En un 25% de los pacientes podemos encontrar adenomas no funcionantes localizados en la suprarrenal. El MEN tipo 2 es consecuencia de una mutación en el protooncogen RET localizado en el cromosoma 10. Es de herencia autosómico dominante. A su vez, se divide en dos subtipos. El MEN tipo 2A asocia cáncer medular de tiroides como manifestación más frecuente, que además se localiza de forma característica en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores de cada lóbulo. Aproximadamente la mitad de los pacientes van a presentar un feocromocitoma que con frecuencia es bilateral y que característicamente produce más adrenalina que noradrenalina. La manifestación menos frecuente es el hiperparatiroidismo por hiperplasia de paratiroides. Otras asociaciones que se encuentran en estos pacientes son la presencia de lesiones liquenoides cutáneas y la enfermedad de Hirschsprung. Los pacientes que presentan un MEN tipo 2B presentan una variedad de carcinoma medular de tiroides más agresivo que puede debutar con metástasis antes del año de edad. Asocia también la presencia de feocromocitoma, que al igual que en el caso del MEN2A es frecuentemente bilateral, gangliomatosis mucointestinal y hábito marfanoide. La segunda manifestación por orden de frecuencia son los tumores gastroenteropancreáticos, de los cuales el más frecuente es el gastrinoma en un 40% de los casos, seguido del insulinoma. Finalmente, estos pacientes asocian tumores hipofisarios, siendo el más frecuente el prolactinoma seguido del productor de GH. En un 25% de los pacientes podemos encontrar adenomas no funcionantes localizados en la suprarrenal. El MEN tipo 2 es consecuencia de una mutación en el protooncogen RET localizado en el cromosoma 10. Es de herencia autosómico dominante. A su vez, se divide en dos subtipos. El MEN tipo 2A asocia cáncer medular de tiroides como manifestación más frecuente, que además se localiza de forma característica en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores de cada lóbulo. Aproximadamente la mitad de los pacientes van a presentar un feocromocitoma que con frecuencia es bilateral y que característicamente produce más adrenalina que noradrenalina. La manifestación menos frecuente es el hiperparatiroidismo por hiperplasia de paratiroides. Otras asociaciones que se encuentran en estos pacientes son la presencia de lesiones liquenoides cutáneas y la enfermedad de Hirschsprung.
Los pacientes que presentan un MEN tipo 2B presentan una variedad de carcinoma medular de tiroides más agresivo que puede debutar con metástasis antes del año de edad. Asocia también la presencia de feocromocitoma, que al igual que en el caso del MEN2A es frecuentemente bilateral, gangliomatosis mucointestinal y hábito marfanoide.